¿Alguna vez has sentido que el miedo está tomando el control de tu vida? Que por más que ores, por más que confíes, hay una sensación en tu interior que te paraliza, que no te deja avanzar. ¿Has tenido noches en las que no puedes dormir, invadido por pensamientos, por escenarios futuros que ni siquiera han ocurrido, pero que ya te hacen sufrir? Y si te dijera que hay un principio espiritual escondido en la palabra de Dios, un principio que puede romper ese ciclo de angustia y restaurar tu libertad interior? Y si te dijera que ese miedo que hoy te bloquea podría ser en realidad la señal exacta del área donde Dios quiere obrar con más poder en tu vida, porque existe un secreto poco predicado pero profundamente bíblico que muestra cómo los grandes hombres y mujeres de Dios también sintieron miedo y cómo el Señor les enseñó a superarlo. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir que ese mismo poder está disponible para ti. El miedo no es solo una emoción. En muchos casos es una prisión invisible, un lazo que ata el alma. Y en otros es un campo de entrenamiento espiritual donde Dios quiere fortalecerte. En este estudio bíblico vamos a recorrer juntos momentos clave de la Escritura en los que el miedo se presentó de forma intensa. Pero lo más importante es que en cada uno de esos momentos Dios reveló una salida, una lección, una verdad transformadora. Y hoy, esa verdad te será revelada a ti. En los próximos minutos vas a descubrir cómo Dios actúa cuando el miedo te rodea, cómo fortalece a sus hijos en medio de la oscuridad, cómo te enseña a no depender de tus fuerzas, sino de su presencia. Verás cómo personas como Josué, Elías, Pedro, Daniel, Pablo y otros enfrentaron sus miedos no huyendo de ellos, sino caminando con Dios en medio de ellos. Y sobre todo, comprenderás que tú no fuiste creado para vivir con miedo. Fuiste creado para caminar por fe, para avanzar, para cumplir tu propósito. Y si hoy te encuentras paralizado, esta palabra puede ser el empujón que necesitas para liberarte y tomar impulso hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Pero te digo algo muy importante. El penúltimo mensaje que escucharás hoy puede ser la clave que Dios ha guardado solo para ti. Esa revelación final podría ser la que desbloquee una nueva etapa de fe y confianza en tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a declarar tu fe públicamente. Escribe ahora en los comentarios esta frase: elijo vivir por fe, no por miedo. Hazlo como un acto de valentía espiritual, como una oración escrita, como un testimonio. Y si crees que este vídeo puede bendecir a alguien que esté atrapado en el miedo, dale me gusta ahora mismo. Esa acción tan sencilla puede ayudar a que YouTube se lo muestre a alguien que lo está necesitando con urgencia. Y si aún no estás suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora. Porque cada vez que te conectas a contenidos como este, estás alimentando tu espíritu. Muchas personas no tienen cerca una iglesia, una comunidad de fe o un espacio de enseñanza. Este canal es, para muchos, su lugar de encuentro con Dios, y tú puedes ser parte activa de esto. No como espectador, sino como alguien que se posiciona en la fe. Escribe también en los comentarios la frase paz en Cristo para mostrar que estás presente, que estás comprometido y que tu corazón está dispuesto a aprender. Prepárate, porque si permaneces hasta el final, esta palabra no solo hablará a tu mente, sino también a lo más profundo de tu alma. Empezamos ahora este camino. Dios te está enseñando a superar el miedo. 1. El llamado de Josué y la promesa de valentía. Cuando Moisés murió, el pueblo de Israel se encontró en una de las encrucijadas más delicadas de su historia. El líder que los había guiado durante años por el desierto, que había intercedido ante Dios, que había abierto
El mar en dos ya no estaba, y ahora, frente a la tierra prometida, aún por conquistar, la responsabilidad de liderar recaía sobre los hombros de Josué. Un hombre fiel, sí, pero humano. Un siervo leal, pero consciente de que estaba a punto de enfrentar lo desconocido. ¿Te imaginas lo que pudo haber sentido? Presión, inseguridad, miedo al fracaso. La tarea que tenía por delante parecía descomunal. Pero fue en ese momento que Dios le habló. Y no lo hizo para cargarle más peso, lo hizo para infundirle valor. Le dijo: no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué, capítulo 1, versículo 9. Estas palabras no son solo una frase bonita para calmar los nervios. Son una declaración de propósito, una orden directa del cielo. Dios no le estaba diciendo a Josué que no sintiera miedo, sino que no permitiera que el miedo decidiera por él. Aquí se revela un principio espiritual profundo. El coraje que viene de Dios no depende de lo que sientes, sino de con quién caminas. Josué tenía que guiar a un pueblo numeroso, difícil, cansado, que ya había demostrado su tendencia a quejarse y a rebelarse. Y sin embargo, Dios lo eligió a él. No porque fuera perfecto, sino porque sabía obedecer. Porque la fuerza que Dios busca no es la del brazo, sino la del corazón. Y esa fuerza nace de la intimidad con el Señor, de la seguridad de su presencia. Dios le repitió 3 veces en el mismo capítulo: sé fuerte y valiente, 3 veces. No por casualidad. El número 3 en la Biblia representa plenitud, afirmación, solidez. Era como si el cielo sellara sobre Josué una identidad nueva. Dios no lo estaba animando emocionalmente, lo estaba comisionando espiritualmente. Y esa palabra sigue viva hoy. Quizás tú también te encuentres iniciando algo nuevo. Quizás te han puesto una carga que no pediste, una batalla que no comprendes, un proceso que no puedes evitar. Y en medio de todo, sientes que no estás preparado. Pero escucha, Dios no te habría permitido llegar hasta aquí si no tuviera planes de caminar contigo. Josué no tenía todos los recursos, pero tenía una promesa: yo estaré contigo, y eso era suficiente. Lo mismo vale para ti. Quizás no tengas todas las respuestas, quizás no tengas fuerzas, pero si sabes que Dios está contigo, eso basta. Porque cuando su presencia va delante de ti, lo imposible se convierte en destino. ¿Y sabes lo más fuerte de todo? Que Josué no vio los muros de Jericó caer por estrategia militar. Los vio caer por obediencia. Porque la obediencia es más poderosa que el miedo. Y si tú, como Josué, decides avanzar aunque el miedo esté presente, entonces también verás caer los muros que te han detenido. Así que no te compares, no te paralices, no te escondas. Si Dios te ha llamado, Él te capacitará. Y donde termina tu seguridad, empieza su gloria. 2. Jesús calma la tormenta. La lección que los discípulos aprendieron en medio del miedo, la escena es potente. Una barca sacudida por las olas en medio del mar, viento fuerte, agua entrando, oscuridad cerrada, y dentro de esa barca, los discípulos aterrorizados. Hombres acostumbrados al mar, sí, pero superados por el caos de aquella tormenta repentina. Y mientras el miedo se apoderaba de ellos, Jesús dormía. Sí, dormía, en la misma barca, en medio del mismo peligro. Esta imagen ha dejado desconcertado a más de uno a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede Dios dormir cuando nosotros tememos hundirnos? ¿Cómo puede parecer tan ausente cuando más necesitamos una respuesta? Pero lo que sucedió después revela una de las lecciones más profundas sobre el miedo y la fe. Los discípulos lo despertaron gritando: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos muriendo?» Marcos capítulo 4, versículo 38.
una pregunta desesperada, impulsiva, llena de miedo y también de reproche, porque el miedo no solo nos paraliza, también nos hace dudar del amor de Dios. Jesús se levantó, no para defenderse, no para discutir, se levantó para mostrar su autoridad sobre el caos. Reprendió al viento, habló al mar: «Silencio, cállate». Y de repente, todo se calmó. Pero entonces les hizo una pregunta que perfora el alma. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Jesús no les estaba exigiendo perfección. Les estaba mostrando una verdad. La fe no se mide solo en los días tranquilos, sino en las tormentas. Porque tener fe no significa que nunca sentirás miedo, sino que sabrás a quién acudir cuando el miedo golpea más fuerte. La tormenta exterior reflejaba una tormenta interior. Y al calmar las aguas, Jesús estaba enseñando que la verdadera paz no comienza afuera, sino dentro. Y esa paz solo llega cuando recordamos quién está en nuestra barca. Hoy, quizás tú también estás en medio de una tormenta, una situación que te supera, una crisis inesperada, una mala noticia, una temporada donde parece que todo se tambalea y quizás, como los discípulos, sientes que Dios está en silencio. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es ausencia, es presencia sin alboroto. Y cuando Él decida hablar, hasta los vientos obedecerán. No importa cuán fuerte sea tu tormenta, importa quién está contigo en ella. Y si Jesús está en tu barca, aunque parezca dormido, no te vas a hundir. Puede que no venga cuando tú esperas, pero siempre llegará a tiempo, y cuando lo haga, no solo calmará el mar, calmará tu alma, porque a veces el mayor milagro no es que cambie la situación, sino que tú seas transformado dentro de ella. 3. David y Goliat. El valor que nace de la intimidad con Dios. Todos conocen la historia. Un joven pastor, sin armadura, sin espada, enfrentando a un guerrero gigante y despiadado. Goliat no era solo grande en estatura, era símbolo del miedo, del poder humano, del desafío contra Dios. Gritaba, provocaba, intimidaba, y nadie, ni siquiera los soldados más valientes de Israel, se atrevía a enfrentarlo. Todos estaban paralizados, todos excepto David. ¿Quién era David? Un adolescente, el menor de su casa, un pastor de ovejas, alguien que ni siquiera había sido considerado digno de ir a la batalla. Y sin embargo, cuando vio al gigante, no retrocedió, porque David no miró a Goliat con los ojos del miedo. Lo miró con los ojos de alguien que conocía a Dios íntimamente. Su valor no venía de la fuerza, ni de la técnica, ni de la experiencia militar. Venía de su relación diaria con el Señor, de esos días anónimos en el campo, cuidando ovejas, tocando el arpa, orando, adorando. Allí, cuando nadie lo veía, Dios lo estaba formando. Allí luchó contra osos y leones y aprendió que el mismo Dios que lo protegió en secreto podía sostenerlo en público. Cuando David se presenta ante el rey Saúl, no presume de sí mismo. Solo dice: «El mismo Dios que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo». 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. El valor de David nació de la memoria espiritual. Recordó lo que Dios ya había hecho, y eso le dio seguridad de lo que Dios podía hacer ahora. ¿Y tú? ¿Cuántas veces Dios ya te ha sostenido? ¿Cuántas veces te ha sacado de situaciones imposibles? A veces el miedo se cuela cuando olvidamos lo que Dios ya hizo por nosotros. Pero si te detienes y lo recuerdas, algo en tu espíritu se levanta. David no usó la armadura de Saúl, no imitó la estrategia de otros. Fue con lo que tenía, con piedras, con una honda y con fe, porque entendía que la batalla no era suya, sino de Dios.
Y por eso cuando lanzó la piedra no lo hizo con nerviosismo, sino con convicción, porque sabía que cuando uno se mueve con Dios, lo pequeño se vuelve poderoso. El gigante cayó. Pero la verdadera victoria no fue ese momento, fue mucho antes. Fue cuando David decidió no dejarse dominar por el miedo. Fue cuando, en lo íntimo, aprendió a confiar plenamente, y esa misma victoria está disponible para ti. Hoy quizás tienes frente a ti a tu propio Goliat, una noticia, un enemigo, un temor, un problema que parece más grande que tú. Pero escúchame, el tamaño de tu miedo nunca será mayor que el poder de tu Dios. Y si decides dar un paso, uno solo, como David, verás lo que ocurre cuando confías más en la promesa que en la amenaza. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos a creer, a obedecer, a avanzar aun cuando tiemblen. Porque el valor verdadero no es ausencia de miedo, es la decisión de actuar con fe a pesar de él. 4. Elías en la cueva. Cuando el miedo te aísla, pero Dios te encuentra, Elías fue un profeta valiente. Había enfrentado al rey Acab, había desafiado a los profetas de Baal. Había visto el fuego del cielo descender sobre el altar, delante de todo el pueblo. Había sido testigo del poder de Dios de forma sobrenatural. Pero después de todo eso, una amenaza bastó para quebrarlo. Jezabel, la reina, juró matarlo, y Elías huyó. Corrió solo por el desierto y terminó escondido en una cueva, deseando morir. Este episodio revela una verdad que muchos no quieren aceptar. El miedo puede alcanzar incluso a los más espirituales. Elías no dejó de ser profeta, no perdió su fe, pero estaba agotado, cansado de luchar, aislado emocionalmente, y cuando el alma se cansa, el miedo entra, silencioso, pero devastador. Y en medio de esa cueva, oscura, fría, silenciosa, Dios no lo reprende. Le hace una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Primera Reyes, capítulo 19, versículo 9. No es una pregunta geográfica, es espiritual. Dios sabía dónde estaba, pero quería que Elías se reconociera a sí mismo, que sacara fuera lo que llevaba dentro, que entendiera cómo había llegado hasta ahí. Y Elías responde con tristeza, con frustración, con esa mezcla de fe herida que muchos han sentido alguna vez. He sido celoso por ti, Señor, pero estoy solo, me buscan para matarme. Dios escucha, no lo interrumpe, no lo condena, solo le pide que salga, que se coloque en pie. Y entonces viene una revelación. Dios pasa, pero no está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios no se manifiesta en lo ruidoso. Dios se revela en un susurro suave, en un silbido apacible, en un silencio lleno de presencia. Ahí está la clave. Elías esperaba a un Dios espectacular, pero recibió a un Dios íntimo. Porque cuando el miedo te aísla, cuando estás en una cueva interior, lo que más necesitas no es una sacudida, es una voz que te diga: sigo aquí y no he terminado contigo. Después de ese encuentro, Dios le devuelve una misión. Le recuerda que no está solo, que hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas, que hay camino por delante, y eso lo cambia todo. Quizás tú también hoy estás en una cueva, emocionalmente agotado, queriendo desaparecer. Pero escucha esto: Dios va a encontrarte ahí, y no para regañarte, sino para restaurarte, para recordarte quién eres y para qué fuiste llamado. Dios no busca a los que no fallan, busca a los que aún en su fragilidad están dispuestos a escuchar el susurro. Y si hoy decides quedarte en silencio, abrir el corazón y dejar que Él te hable, entonces tu historia no terminará en la cueva. Saldrás de ahí, renovado, restablecido, con nueva dirección, porque el miedo nunca tiene la última palabra.
La última palabra siempre la tiene Dios. 5. El Salmo 91, la promesa de protección que disuelve el miedo. Hay pasajes en la Biblia que se sienten como escudos, como refugios escritos, y entre todos, el Salmo 91 es uno de los más abrasadores y firmes. Es más que poesía espiritual. Es una declaración de fe militante, un refugio para el alma cuando la tormenta exterior arrecia, una promesa que no elimina el peligro, pero sí desactiva el poder del miedo. Desde su primera frase, el Salmo marca una diferencia clave. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. No dice el que visita, ni el que se acerca de vez en cuando. Dice el que habita, porque la paz duradera no nace de visitas esporádicas a Dios, sino de una relación constante con Él. Y cuando haces de su presencia tu morada, el miedo pierde terreno. Este salmo habla de terrores nocturnos, de pestes que caminan en la oscuridad, de flechas que vuelan de día. Es casi un catálogo de miedos, físicos, espirituales, emocionales. Pero junto a cada amenaza hay una afirmación: no temerás, a ti no se acercará, Él te librará. No son deseos, son promesas activadas por la confianza. El miedo tiene muchas formas. A veces se disfraza de preocupación constante, otras veces de bloqueo, de indecisión, de ansiedad. Pero cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente, todo lo que amenaza tu paz se somete a la presencia superior de Dios. Y hay un verso que transforma completamente la perspectiva espiritual. Él enviará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Es decir, no estás solo. Nunca lo estuviste. Aunque no los veas, aunque no los sientas, hay ángeles comisionados por el cielo caminando contigo, mientras duermes, mientras trabajas, mientras dudas. Pero el corazón de este salmo está al final: porque me ama, yo lo libraré. No dice porque es perfecto, ni porque nunca duda. Dice porque me ama. La protección de Dios no se compra con obras, sino que se activa con amor, con entrega, con esa decisión diaria de volver a Él. Este salmo no te promete que nunca habrá dificultades. Te promete que nunca estarás sin cobertura. Y esa es la paz que vence el miedo, no la paz de que nada pasará, sino la certeza de que, pase lo que pase, Dios te sostendrá. Si tú decides hoy habitar en ese refugio, vivir bajo esa sombra, respirar dentro de esa promesa, entonces el miedo ya no podrá gobernar tu alma. Podrá tocar tu puerta, pero tú sabrás quién vive contigo, y eso lo cambia todo. 6. Pablo y Silas en prisión. Alabanza en medio del miedo y de la oscuridad. Es medianoche. La celda está oscura, húmeda, silenciosa. Huele a sangre y a abandono. Pablo y Silas han sido golpeados, humillados, arrastrados ante las autoridades como si fuesen delincuentes. Y todo por predicar el Evangelio, por liberar a una mujer oprimida, por hablar en nombre de Cristo. Ahora, con la espalda herida y los pies atados, cualquiera esperaría que el miedo se apoderara de ellos, que la duda o el resentimiento los inundara. Pero lo que sucede en esa celda va más allá de la lógica humana. Pablo y Silas oran y cantan himnos a Dios. Alaban. No gritan pidiendo justicia, no claman por venganza, no preguntan ¿dónde está Dios ahora? Solo adoran, con la voz temblorosa quizás, pero con el alma encendida. No es una alabanza cómoda, no es fruto de una celebración, es una alabanza desde el fondo de una prisión, en medio del dolor físico, de la incertidumbre y del riesgo de muerte. Esa forma de adoración tiene un peso especial en el mundo espiritual, porque es fácil alabar cuando todo va bien. Pero cuando eliges alabar en medio del sufrimiento, la atmósfera se rompe, el cielo responde,
Y así ocurrió aquella noche. De repente, la tierra tiembla. No un temblor simbólico, un terremoto real. Las puertas de la prisión se abren. Las cadenas se sueltan. La alabanza que nació en la oscuridad provocó un movimiento sobrenatural. Pero el milagro no termina ahí. Pablo y Silas no huyen. No se aprovechan del caos para escapar. Se quedan, porque sabían que Dios no los había liberado solo para su beneficio. Había algo más. Y entonces, el carcelero, aquel mismo hombre que los había encerrado sin compasión, cae a sus pies y pregunta con el alma temblando: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». El testimonio silencioso de la fe, la fuerza de una alabanza en la tormenta, el impacto que tiene un corazón que se mantiene fiel incluso cuando todo alrededor grita derrota. Eso fue lo que quebró al carcelero. Y no solo él fue salvo. Toda su casa recibió la luz del Evangelio esa misma noche. Porque el propósito de Dios siempre va más allá del dolor inmediato. A veces permite que entremos en una prisión para que su poder se manifieste a través de nosotros. Si estás atravesando un momento de oscuridad, si te sientes atrapado, limitado, olvidado, quizás este sea tu cárcel espiritual. Pero incluso allí puedes levantar una alabanza. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser fuerte, solo tiene que ser sincera. Y si lo haces, algo empezará a romperse desde dentro. Tal vez no veas un terremoto físico, pero las cadenas invisibles de la tristeza, del miedo, de la ansiedad, comenzarán a soltarse. Porque la alabanza no cambia solo las circunstancias, te cambia a ti por dentro, te reordena, te reanima, te levanta. Pablo y Silas salieron de aquella cárcel con la misma ropa rota, pero no eran los mismos hombres. Su obediencia, su fe, su rendición total al plan de Dios marcaron un punto de inflexión en la historia de esa ciudad. Y tú también puedes salir de tu prisión interna, pero no cuando todo cambie, sino cuando decidas adorar desde el lugar donde estás. 7. Pedro camina sobre las aguas, el miedo que hunde y la fe que sostiene. La noche está cerrada, el viento sopla con fuerza y las olas golpean sin cesar contra la barca. Los discípulos están agotados, han pasado horas remando contra la corriente sin conseguir avanzar, y el miedo comienza a infiltrarse en sus pensamientos como una niebla espesa. Y en ese momento, cuando menos lo esperan, Jesús se acerca caminando sobre el mar. La escena es tan desconcertante que piensan estar viendo un fantasma. El miedo ya no es solo por la tormenta, ahora también es por lo desconocido. Pero en medio de la confusión se escucha una voz firme y reconfortante: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Mateo capítulo 14, versículo 27. Y es entonces cuando Pedro, con esa mezcla única de impulsividad y fe ardiente, responde: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús no le da una explicación, no le garantiza seguridad, solo le dice: «Ven». Y con esa única palabra, Pedro salta de la barca. No lo hace porque se sienta preparado, ni porque la tormenta haya cesado, ni porque las condiciones sean favorables. Lo hace porque reconoció la voz de su maestro, y durante unos segundos eternos, Pedro camina sobre las aguas, sobre sus miedos, sobre la lógica, sobre lo imposible. Pero entonces ocurre lo que tantas veces nos sucede también a nosotros. Deja de mirar a Jesús y empieza a fijarse en el viento. El texto dice que, al ver la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mateo 14, versículo 30. Es decir, el miedo no apareció cuando estaba en la barca. Apareció cuando perdió de vista a Cristo. Y esta es una de las lecciones más importantes para la vida espiritual. Cuando apartamos la mirada del Señor, el miedo gana terreno,
No importa cuánto hayamos avanzado, basta una distracción, una duda, una voz negativa, y empezamos a hundirnos. Pero Pedro, aún en su caída, hace lo único correcto que podía hacer. Grita, clama, pide ayuda. Y Jesús, sin dudar, extiende su mano. No le exige una explicación. No espera a que se recupere, lo toma y lo levanta, porque la gracia de Dios no se retira cuando fallamos. Todo lo contrario, se acerca más. Jesús le pregunta, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No lo dice con desprecio, lo dice como quien quiere enseñarle que la fe no es una emoción momentánea, es una decisión sostenida. Una vez de regreso en la barca, la tormenta cesa y todos los que estaban allí se postran y adoran, porque ya no queda duda. Jesús tiene autoridad sobre el mar y sobre el miedo. Hoy quizás tú también sientes que estás caminando sobre aguas inestables. Has obedecido, has dado pasos de fe, pero las circunstancias se han vuelto difíciles. El viento ha aumentado. La inseguridad ha comenzado a susurrarte cosas que antes no escuchabas, y el miedo amenaza con hundirte. Pero escucha esto con el alma. Si tú clamas, Jesús extenderá su mano. Él no te dejará caer del todo. Aunque dudes, aunque te hundas, aunque pierdas el equilibrio, la fe que te hizo salir de la barca no ha desaparecido. Solo necesita volver a enfocarse. Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua, y aunque falló, también fue el único que experimentó lo que significa estar sostenido directamente por la mano de Cristo. No seas duro contigo mismo si estás dudando. Solo vuelve a mirar a Jesús y sigue caminando. 8. La mujer del flujo de sangre. La fe silenciosa que vence el miedo al rechazo. 12 años. 12 años de enfermedad constante, de vergüenza acumulada, de sentirse impura, separada, marcada. Esta mujer, cuyo nombre no conocemos, pero cuya historia quedó grabada para siempre en los evangelios, sufría una hemorragia que la hacía estar permanentemente impura según la ley judía. Eso significaba que no podía tocar a nadie, ni ser tocada, no podía entrar en el templo, no podía ser abrazada. Era, a ojos de la sociedad, alguien que debía mantenerse al margen, aislada, invisible. Durante esos 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos, en remedios, en intentos frustrados de encontrar una cura. Pero en vez de mejorar, estaba peor. Y entonces un día escuchó hablar de Jesús. No se dice que escuchara un milagro en particular, solo que oyó hablar de él. Y con esa sola información, algo se encendió en su interior. Una fe silenciosa, casi tímida pero intensamente firme. Si tan solo logro tocar el borde de su manto, quedaré sana. Marcos, capítulo 5, versículo 28. No pretendía llamar la atención, no quería interrumpir, solo anhelaba acercarse sin ser vista, sin ser juzgada, sin correr el riesgo de ser rechazada una vez más. Sabía que legalmente tocarlo podía considerarse una transgresión, pero la fe que había nacido en medio del dolor fue más fuerte que el miedo. Se abrió paso entre la multitud. Una mujer anónima, frágil, debilitada, pero determinada, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. En ese instante la hemorragia cesó, el milagro ocurrió y ella lo sintió. No solo en su cuerpo, sino en lo profundo de su ser. Sabía que algo se había roto, no la ley, sino la cadena de sufrimiento y exclusión que la había rodeado durante más de una década. Jesús, sintiendo que una fuerza había salido de él, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, confundidos por la multitud que lo apretaba, intentaron minimizar la pregunta. Pero Jesús insistió, porque sabía que no era un toque físico cualquiera, era un contacto de fe, un clamor silencioso que había tocado el corazón del cielo.
La mujer, temblando, se acercó, cayó a sus pies y confesó toda la verdad. Era el momento de mayor vulnerabilidad de su vida. Podía haber sido reprendida, pero lo que recibió fue lo contrario. Jesús la miró y dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5, versículo 34. Hija, esa fue la primera palabra que escuchó. No mujer, no enferma, no impura. Jesús le devolvió la dignidad que el mundo le había quitado. En un solo encuentro restauró su cuerpo, su alma y su identidad. Esta historia nos enseña que la fe no necesita escenario ni espectáculo. Solo necesita sinceridad, que Dios responde a los susurros tanto como a los gritos, que el miedo al rechazo puede ser vencido con una decisión valiente. Acercarse a Jesús, aunque sea solo para tocar el borde de su manto. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que no eres digno? ¿Cuántas veces te has escondido detrás de tu dolor, de tu historia, de tu silencio? Quizás crees que no puedes acercarte, que has fallado demasiado, que cargas algo que te hace sentir indigno. Pero hoy el mismo Jesús te dice: ven, acércate, tócame, no te voy a rechazar. Y si lo haces, si con fe extiendes tu corazón hacia Él, no solo recibirás sanidad, recibirás un nombre nuevo. 9. Daniel en el foso de los leones. Cuando la fidelidad vence el miedo a la muerte, Daniel no era un novato en la fe. Llevaba años viviendo en una tierra extranjera, sirviendo en la corte de reyes paganos, sin jamás renunciar a sus convicciones. Había aprendido a moverse con sabiduría en medio de la política, la presión cultural y la idolatría del imperio babilónico, y aún así nunca comprometió su relación con Dios. Oraba todos los días, de forma constante, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén, incluso sabiendo que otros lo observaban. Pero precisamente esa fidelidad fue lo que sus enemigos usaron en su contra. Con astucia, convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía cualquier oración a otro dios u hombre que no fuera el propio rey, bajo pena de ser lanzado al foso de los leones. La trampa estaba tendida, y Daniel lo sabía. Podría haberse escondido. Podría haber orado en secreto sin que nadie lo viera. Podría haberse adaptado solo por 30 días. Pero no lo hizo. Porque para Daniel, la fidelidad no era negociable. El texto dice que, al enterarse del decreto, Daniel subió a su habitación, abrió las ventanas y oró como lo hacía cada día, no por rebeldía, sino por convicción, porque para él, temer al hombre no podía estar por encima de temer a Dios, y así fue arrestado. No hay registro de protesta ni de súplica. Daniel no se defendió, porque sabía que su causa ya estaba en manos del juez justo. Fue llevado al foso, sellado por orden del rey, una noche rodeado de leones, de muerte inminente, de oscuridad absoluta, pero también una noche llena de presencia divina. El rey, que lo admiraba, no pudo dormir. Ayunó, esperó el amanecer y corrió al lugar al romper el alba gritando con esperanza: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien sirves fielmente? Daniel, capítulo 6, versículo 20. Y entonces desde lo profundo de la fosa se escuchó una voz firme, tranquila, limpia. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Ningún rasguño, ninguna herida. Daniel fue levantado, vindicado, exaltado, porque el Dios al que servía en lo secreto lo protegió en lo visible. Esta historia nos revela algo esencial. La fidelidad no siempre te librará del foso, pero sí garantizará que Dios esté contigo dentro de él. No hay promesa bíblica que diga que, por ser fiel, nunca enfrentarás injusticias.
Pero sí hay una certeza: Dios honrará a los que lo honran. Hoy, tú quizás estés enfrentando un tipo distinto de foso de leones, una amenaza, un diagnóstico, una decisión difícil, una situación donde parece que si mantienes tu fe vas a perder algo. Pero escucha esto: lo que parece una derrota puede ser el escenario de un milagro. Dios sigue enviando ángeles, sigue cerrando bocas de leones modernos, sigue mostrando que su fidelidad es mayor que cualquier decreto humano. Daniel no fue librado antes del foso, fue librado dentro de él, y eso es más poderoso, porque cuando Dios te libra así, todos alrededor reconocen que su mano ha actuado. Por eso, hoy no te escondas, no renuncies a lo que crees, no silencies tu oración por miedo, porque en el momento clave Dios peleará por ti y te hará salir de ese foso no solo vivo, sino fortalecido y con una historia que inspirará a otros. 10. Jesús en Getsemaní. Cuando el miedo es vencido por la obediencia, es de noche, una noche distinta, silenciosa, pero cargada de tensión espiritual. Jesús ha terminado la última cena con sus discípulos y se dirige al jardín de Getsemaní. No va solo, pero en cierto modo está completamente solo. Sabe lo que se avecina: la traición, el abandono, el juicio injusto, la violencia, la cruz. Pero más que eso, sabe que cargará sobre sí el peso del pecado del mundo, que por un momento eterno experimentará el silencio del Padre. Y allí, en ese jardín, Jesús se enfrenta cara a cara con el miedo. La Escritura no disimula su angustia. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo, capítulo 26, versículo 37, y que confesó a sus discípulos con absoluta honestidad: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús, el Hijo Eterno, el Verbo encarnado, tiembla. Y en esa humanidad desnuda, real, transparente, nos enseña que el miedo no es pecado. Lo que importa no es sentirlo, sino decidir qué hacer con él. Jesús no huye, no se esconde, se postra, ora, clama, suda gotas como de sangre. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 26, versículo 39. En esta oración se condensa toda la tensión entre el alma y el espíritu, entre la carne y la misión. Jesús no está rogando escapar, está procesando el peso del sacrificio, y en medio de esa lucha interna, vence, no porque el miedo desaparezca, sino porque el amor al Padre es más fuerte. Después de orar 3 veces la misma súplica, algo cambia, no fuera, sino dentro. Jesús se levanta, mira a sus discípulos dormidos y les dice: levantaos, vámonos, ya se acerca el que me entrega. No hay más temblor, no hay más debate, hay resolución, valentía, obediencia. La decisión ha sido tomada. Jesús no esperó a que todo estuviera bajo control, no necesitó sentirse bien para actuar, simplemente se alineó con la voluntad del Padre, y eso fue suficiente. Getsemaní no fue solo una antesala de la cruz, fue el campo de batalla decisivo donde el miedo fue derrotado no por fuerza, sino por obediencia. Porque la fe madura no elimina el miedo, lo somete, lo silencia bajo el peso del propósito. Jesús, aún sabiendo el precio, eligió entregarse, y con eso nos mostró cómo actuar cuando nosotros también temblamos ante decisiones difíciles, dolores inevitables, renuncias que parecen imposibles. ¿Estás tú hoy en tu propio Getsemaní, enfrentando algo que no comprendes, que te desborda, que no sabes cómo atravesar? Entonces escucha. No necesitas estar libre de miedo. Solo necesitas decir: Padre, hágase tu voluntad. Y cuando lo haces, aún en medio de las lágrimas, estás venciendo, estás avanzando, estás caminando con Cristo, que ya pasó por ese jardín y no te dejará solo en el tuyo.
conclusión e invitación a la acción. No tienes que vivir más con miedo. Dios está contigo. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Tú no eres como los demás. Muchos entran a este tipo de vídeos por curiosidad. Algunos escuchan unos minutos, pero pocos permanecen hasta el final. Y tú lo has hecho. Eso solo puede significar una cosa: Dios te está hablando. Porque hay una parte de ti que ya no quiere vivir con miedo, una parte que anhela paz. Y ahora sabes que esa paz no viene del mundo, ni de las circunstancias, sino de Dios. A lo largo de esta reflexión hemos caminado junto a Josué, Pedro, Elías, David, Pablo, Silas, Daniel y hasta Jesús en Getsemaní. Hombres que conocieron el miedo, pero que aprendieron a no dejarse gobernar por él. Y si Dios hizo eso en ellos, también puede hacerlo en ti. No estás solo, nunca lo has estado. Aun en tu noche más oscura, aun en el momento donde pensaste rendirte, Dios estaba contigo. Y hoy te lo está recordando. No tienes que seguir paralizado, no tienes que seguir dudando de ti, no tienes que seguir creyendo que nunca cambiarás. Porque lo que Dios ha comenzado en tu vida, Él lo completará. Pero ahora depende de ti dar un paso de fe. Y quiero invitarte a hacerlo de una manera muy sencilla, pero poderosa. Escribe en los comentarios esta frase: elijo vivir por fe, no por miedo. No lo escribas por emoción, escríbelo como un acto de fe, como una decisión, como un compromiso, porque al declararlo, algo comienza a alinearse en tu interior, y esa semilla, si la riegas con perseverancia, dará fruto. Además, si este mensaje ha hablado a tu alma, no lo guardes solo para ti. Hay personas que amas, que viven atrapadas en el miedo, la ansiedad, el dolor. Comparte este vídeo con ellas. Puede ser el canal que Dios use para levantar a alguien del suelo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Porque este espacio no es solo un canal, es una comunidad de fe, un refugio para muchos que no tienen iglesia cerca, pero que aquí encuentran palabra, dirección, consuelo y renovación. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por ser parte de este ejército silencioso que se está levantando, no con gritos, sino con fe firme. Dios está construyendo algo en ti, y esto que has escuchado es solo el comienzo. Antes de cerrar, quiero pedirte algo especial. Quédate unos minutos más, no cierres el vídeo todavía, deja que la música suene, guarda silencio, respira, y allí donde estás, dale gracias a Dios por lo que ha hecho en ti hoy. Permítele sellar esta palabra en tu interior, y si puedes, haz una oración corta, no para pedir, sino para agradecer, porque cuando el agradecimiento nace del corazón, el miedo se desvanece. Recuerda esto para siempre, no tienes que vivir más con miedo. Dios está contigo y eso lo cambia todo.